Buenas tardes, y como lo hacemos siempre, todos los jueves, nuestra cita obligada para el debate, para debatir, para poner en común. Siempre lo digo, todas las semanas, ¿no? Pero cada vez que decimos, lo invitamos al debate, la gente entra como en tensión. Y nosotros decimos, el mejor regalo que nos podemos hacer después de 40 años de democracia, que la vamos a cumplir aquí el año que viene nada más, es poner en común cuestiones que resultan problemáticas, sobre las cuales hay una demanda. Sobre esa demanda el Estado tiene mucho que decir, muchas herramientas que poner en visión, en visibilidad. Vamos a hablar de pacientes con vinculadas a patologías asociadas a la salud mental. Vamos a hablar de la ley de salud mental. ¿Se acuerda? Hace poco más de un mes estuvo muy en cuestión este tema, muy en los medios periodísticos nacionales. De hecho, ahora dentro de muy pocas semanas va a haber un congreso, un seminario con personas destacadas en el tema salud mental en Concepción del Uruguay, porque el tema está en debate. La aplicación de la ley de salud mental. ¿Lo ubico? 2010 se sancionó la ley de salud mental. A partir de allí, Entre Ríos adhirió en el 2017. Algunos dicen que el objetivo era socializar al paciente de manera que la recuperación tuviera ese contacto más humano, más familiar. Otros dicen que esto para el paciente con patologías que están vinculadas a las adicciones y de allí los brotes psicóticos no estaría resultando porque lo pone en riesgo a terceras personas, las familias viven en un infierno. Esto es lo que usted ha visto, en los medios de comunicación. Hoy, aquí en el debate, vamos a hablar con gente que a raíz de la aplicación y la adhesión a la Ley Nacional de Salud Mental, o integran un consejo consultivo, miradas múltiples, donde también están sentados los familiares, y el órgano de revisión, más el lado judicial. Yo se lo traduzco para que no nos enrosquemos tanto con las figuras, sí con las funciones. Por eso ya mismo voy a empezar a presentar a quienes están aquí en piso. Vamos a hablar con el doctor Martín Cabrera, secretario ejecutivo del órgano de revisión de salud mental, de la Ley de Salud Mental Provincial, dependiente del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos. Ministerio Público de la Defensa, Poder Judicial. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Momentos de tensión o no? No, momento. Preocupante sí. Preocupante sí, según lo que dicen familiares. Sí. Preocupante en el sentido de que a raíz de toda estos ataques que ha tenido un poco la ley, sobre todo lo que es en medios nacionales, lo que nos preocupa sí nosotros es dejar bien asentado la importancia que tiene lo que es la plena implementación de la ley de salud mental y no generar discusiones en cuanto a modificación de la ley. Digamos, creemos que estamos en una etapa en que la ley no ha sido plenamente implementada y es por eso es que lo que proponemos es esto, digamos, que existan los recursos, que existan los dispositivos que prevé la ley y así avanzar en lo que es su plena implementación, digamos, que eso va a repercutir en mejor atención y mejor atención para las personas usuarias, mejor atención también para los familiares y en este sentido mejor y garantizar el respeto de los derechos, digamos, básicamente de los pacientes y de las familias. Vamos a dejarlo ahí, así voy presentando a todos. Vamos a hablar con un trabajador, él es delegado de la Asociación Trabajadores del Estado, se llama Matías Pazzi, es delegado de ATE en el Hospital Escuela. También integra el Consejo Consultivo, organismo que se creó por ley y donde están representados familiares, empleados del área de salud mental y una multiplicidad de organizaciones que tienen que ver y vínculos estrechos con el paciente. ¿Cómo estás, Matías? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hablar hoy de salud mental es todo un tema, todo un universo, sobre todo después de haber sido atravesados por una pandemia que aún no se ha terminado y que ha dejado sus secuelas profundas en las cuestiones psicológicas y psiquiátricas.
¿sí? Y bueno, y vamos a hablar, acá está Brenda Fadel, de la Asociación de Familiares y Amigos de Salud Mental. ¿Cómo estás, Brenda? Bien, buenas tardes. Brenda, ¿sos familiar de algún paciente en tratamiento? Sí, igual, permitime que te corrija, porque en realidad nosotros hablamos más de pacientes que hablamos más de usuarios que de pacientes. De usuarios. De usuarios, porque la palabra usuario tiene una connotación más activa de construcción, de participación. En cambio, la palabra paciente deriva de una vieja hegemonía médica en la que el sujeto espera pasivo, acostado, esperando a ese sujeto supuesto saber, que es el médico, que viene a decirle qué es lo que tiene. Y ahora nosotros como usuarios y familiares sí tenemos la voz y la posibilidad de ser escuchados. Entonces, perfecto. Bueno, la ley lo nombra de esa forma. Usuario. Empezamos a aprender algo. Se denomina usuario. Sí. ¿Tenés un familiar? Soy familiar, también estudié psicología, en verdad por eso me acerqué más al campo de la salud mental, y después, bueno, la vuelta de la vida hizo que sea familiar de un niño que tiene diagnóstico en salud mental, y bueno, de esa manera como que estoy un poco más involucrada, implicada en las cuestiones, y mi compromiso se afianzó con la asociación. Perfecto. Y también voy a dar las buenas tardes a quienes están por Zoom. El doctor Carlos Berbara, especialista en salud mental, director provincial de salud mental y adicciones de la provincia de Entre Ríos. Carlos, buenas tardes, gracias por estar. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto conectarme con ustedes. Saludos a Martín, a Matías y a Brenda. Y gustoso de compartir esta jornada con ustedes. Y nosotros decimos, ¿no? Lo bueno y lo positivo en estos espacios que nosotros proponemos, no es el primero que estás invitado, Carlos, es abordaje de las problemáticas. Desde un lado, desde la enseñanza, abrir al conocimiento, algunas cuestiones que se desconocen, y por otro lado, atacar cuestiones o demandas reales y claras que se pueden llegar a plantear en el escenario local y provincial. Y esto es sano. Y esto es sano, porque si hay cosas que andan de maravilla, celebraremos. Y si hay cosas por rever, por rediscutir, o en esto, por debatir propositivamente, va a estar bueno también. Por eso también vamos a darle las buenas tardes a Javier Villordo. Javier, la otra vez hicimos un Zoom contigo y estabas con un grupo de gente con la que trabajás socialmente en un programa que financia el Cedronar y que tiene mucho que ver con la juventud que padece o sufre adicciones. Gracias por estar, Javier. Buenas tardes, Claudia, y a los invitados. Y bueno, agradecer la invitación y poder comentar un poco el trabajo que se hace en la CAC José Daniel Rodríguez de Ni un pibe menos por la droga. Ni un pibe menos por la droga. La droga que está al alcance de todos, la droga que a través del narcomeduleo se cuela como una mancha de aceite que afecta a la sociedad en su conjunto. Y voy a empezar con el doctor, con Javier. El programa que se habilitó a través de la salud mental tiene una pata de contralor, concretamente. Esa pata de contralor, ¿qué especifica? ¿Cuál es la actividad concreta que tienen ustedes? Sí, el órgano de revisión es, como vos bien decís, Claudia, un organismo de contralor, de un contralor de derecho. El objeto del órgano de revisión es la protección y la promoción de los derechos de las personas usuarias del sistema de salud y de las personas con discapacidad psicosocial. Nuestra función es controlar, es monitorear, es supervisar prácticas a los efectos de que las mismas se desarrollen dentro de marcos respetuosos de derecho. La ley de salud mental establece, reconoce a las personas usuarias determinados derechos. También la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad también reconoce derechos, y nuestra función es monitorear estas prácticas, es supervisar y es promover, digamos, el cumplimiento, es promover el cumplimiento de estos derechos, es promover abordajes que respeten los derechos y que respeten las perspectivas que trae la ley, digamos. Promotor de derechos. Para eso ustedes, digamos, supervisan. Están establecimientos públicos, privados, ONG, donde hay pacientes con adicciones, por ejemplo. Exactamente. O algún tipo de discapacidad también. Supervisamos
hospitales públicos, hospitales monovalentes, clínicas psiquiátricas privadas, también hospitales generales donde hay internaciones por salud mental, comunidades terapéuticas donde hay internaciones, y también, bueno, en algunos casos también hogares de discapacidad donde hay personas residiendo. Bueno, todo eso se supervisa y se hace el monitoreo de cómo se supervisa las condiciones en que las personas estén internadas, las condiciones de internación, los abordajes que se llevan adelante. Y como lo dijo usted al principio cuando de alguna manera presentaba, todavía nos queda un trecho por caminar para la plena implementación de la ley, pero esto es así. Sí, totalmente, digamos. Nosotros no solamente supervisamos los lugares de internación, sino también que llegan a nosotros por distintas presentaciones denuncias que se hacen por falta de atención, digamos, por falta de acceso a los servicios de salud, y donde ahí se advierte claramente que todavía hay mucho por caminar para lograr lo que es la plena implementación de la ley, porque la ley prevé determinados dispositivos, sobre todo de sustitución de lo que son los hospitales monovalentes, de abordaje, desde una perspectiva de un abordaje más territorial, de una perspectiva de atención primaria de la salud. Y bueno, pero para todo eso se necesitan determinados dispositivos que en muchos casos están, pero en otros están, pero en forma deficiente. Carlos, y tomo un poco lo que acaba de decir Martín para preguntarte, porque creo que el foco de la tormenta, al menos de lo que se vio a través de los diferentes espacios periodísticos, pasaba por la consideración del paciente psiquiátrico, con patologías que están asociadas a los consumos problemáticos. Vos como psiquiatra, digamos, ¿sentís que esta ley, como la conocemos, como se está implementando, estamos desde el 2017 hasta hoy, debía tener una afectación presupuestaria, corregime si me estoy equivocando, del 10% del presupuesto en salud? ¿Hoy está caminando bien? ¿No le faltan retoques, modificaciones? ¿Protege al paciente con adicciones? Bueno, Claudia, bien decís, y una pregunta bastante integral y completa. En principio, hacer mención a todo lo que se ha dicho en este último tiempo a la Ley Nacional de Salud Mental, porque tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo aquí. Desinformar es actuar de manera iatrogénica. Informar y comunicar respecto de lo que se puede y se debe hacer con respecto a la Ley Nacional de Salud Mental es terapéutico. Con esto quiero decir que se garantiza y se informa a nuestra comunidad acerca de la accesibilidad que esta ley garantiza. Respecto a los retoques y a las modificaciones, históricamente desde que se empezó a discutir esta ley, desde hace muchos años atrás, se han hecho planteos y se han tensionado diferentes posiciones respecto a garantizar derechos en el marco de la ley y la inclusión de aquellos que padecen dificultades de salud mental, y se ha logrado una ley de reconocimiento internacional. Por lo tanto, modificaciones no requiere absolutamente ninguna, lo que sí requiere es más implementación. Esto quiere decir que los estados y también el subsector privado de la salud se hagan fuerte allí donde se debe invertir en salud mental en el marco de los dispositivos que habilita la Ley Nacional de Salud Mental. Y en ese sentido, respecto a tu pregunta, en la provincia de Entre Ríos, arrancamos en lo que respecta a la inversión en salud mental cuando se adhirió a la ley con un 2% del presupuesto, y hoy estamos cercanos al 4,5% del presupuesto. Sí, dista mucho de la propuesta de la ley, que es un 10%, pero en ese sentido y en ese proceso se va. También una discusión que le planteaba Martín recientemente en su alocución, tenemos que pensar también dónde se está poniendo esa inversión en salud mental. Si todavía persiste la tendencia hacia invertir en el monovalente, porque nuestra comunidad todavía lo necesita y no hemos
logrado abrir los suficientes espacios por fuera del monovalente aún, o si ya se está instalando ese presupuesto en los dispositivos de reemplazo, sustitutivos a las lógicas manicomiales. Ese es un gran debate que venimos desarrollando. Voy a abrir el término para la gente que recién se suma, puede mandarnos un mensaje, hágalo. Estamos hablando de los alcances de la salud mental, el organismo bajo la cual va a estar amparado y dijiste paciente, no, sino usuario, en tanto sujeto de derecho tiene precisamente, o debería tener él y su familia, acceso a los efectores públicos o privados donde se lo trate. Por eso es importante que nos acerque su mirada, su pregunta, dónde están las dificultades. El doctor Verbar acaba de decir, necesitamos en todo caso aplicarlo un poco más, avanzar un poco más con la herramienta que tenemos. También desde la mirada del Poder Judicial nos dicen avanzar un poco más. ¿Qué me dicen los familiares? Es real que la implementación todavía sigue como en marcha. Bueno, esto del presupuesto, de las figuras alternativas a los grandes centros de atención, esto de descentralizar, de la perspectiva comunitaria, de poder atendernos más cerca de nuestro hogar. Pero nosotros como familiares, en realidad, a lo que nos enfrentamos y con lo que lidiamos a diario son las barreras sociales. Es decir, la concepción o la representación que hay acerca de la salud mental o del padecimiento mental o del loco o de quien porta un diagnóstico en salud mental es nuestra mayor barrera, porque todo es leído a partir de ahí y sin embargo nosotros no lo entendemos desde ese lugar, porque así también lo plantea la ley, ¿no? Como, bueno, un diagnóstico puede ser dinámico, de hecho lo es. No es algo estático y de por vida. ¿Vos decís que predomina una mirada cargada de prejuicio? Sí, totalmente. ¿Al paciente psiquiátrico o al paciente adicto? A todo aquel que padece un diagnóstico en salud mental, ya sea desde un niño, un adulto o quien está internado en un hospital psiquiátrico, que genera miedo, tal vez si uno lo ve en la calle. Yo pregunto y lo voy a abrir un poquito. Vos sos empleado, sos delegado de un hospital monovalente, y eso es lo que tenía que aclarar. Son como los hospitales escuelas. Ya me van a recordar cuántos hospitales monovalentes tenemos en la provincia de Entre Ríos. 4 me está diciendo acá. Bueno, digo, es una mirada donde predomina, hablando desde los familiares y desde la sociedad en general, el prejuicio o el miedo o el reparo, porque digo, una persona en un brote psicótico, psiquiátrico, psicológico, bajo el efecto de las sustancias, vos me lo dirás, es peligroso no solo para sí, sino para un entorno. Han fallecido personas, digo, las noticias, ahí me parece que no entra a tallar el miedo, sino el pánico, ¿no? De no poder manejar una situación. Sí, yo, digamos, me permito, sin ser especialista en el tema, trabajo en el Hospital Escuela hace 18 años y soy delegado gremial. Y yo, tomando lo que vos decís, las noticias que nosotros vemos a diario sobre los hechos más aberrantes que suceden en nuestra sociedad no tienen que estar asociados directamente a personas con padecimientos mentales. Digo, las cosas que se ven en relación a la violencia de género, digamos, a un montón de situaciones de violencia de nuestra sociedad hoy por hoy, son, como dicen algunas compañeras, hijos sanos de esta sociedad, digamos, no personas que están con algún diagnóstico o en tratamiento, digamos. Perfecta. Entonces, la aclaración. Digo, porque que es otro universo en el que yo estoy apuntando. Bueno, pero porque asociamos la peligrosidad a quien tiene un diagnóstico. Y en realidad la sociedad en la que vivimos es peligrosa, digamos, en su conjunto, porque las situaciones que vivimos a diario en relación a la violencia, en las canchas de fútbol o en cualquier otro ámbito, no tiene que ver con las tenés razón, lo que estás diciendo tenés razón, es una mirada muy amplia y muy generalizada. Ahora, venite con tu mirada a tu diario, vivir, observar y trabajar con tus compañeros en un hospital de salud mental donde van pacientes con adicciones. A eso me estoy refiriendo. Es una mirada que genera prejuicios o miedos. Miedo, cuando yo digo miedo, es decir, que no se haga daño ni al paciente ni al entorno. También quiero decirte que de lo asociado al prejuicio de que en esta ciudad, digamos en Paraná,
la mayoría, yo soy del 82, digamos, de nuestra generación, se creció con la amenaza de que te vamos a llevar al roballo, si vos tenés una mala conducta. Construcción social. Construcción social, digamos. De ahí parte nuestro prejuicio en relación a la salud mental y a la peligrosidad, digamos, de que cualquier persona que se hace atender en un hospital de salud mental, que es una parte de la salud, porque la salud, digamos, es mucho más que la salud mental, pero vaya que asociarlo a la salud mental es una situación peligrosa, digamos. Carlos, ¿qué opinás de esto? ¿Vos crees que hay mucha carga prejuiciosa con relación a la mirada del paciente psiquiátrico? Sí, Claudia, lamentablemente sí. Y lamentablemente todas las personas que padecemos de diferentes dificultades de salud mental, no solo sufrimos la afección vinculada a la dolencia, sino que también se padece la discriminación y el estigma, o sea que se le agrega un sufrimiento absolutamente infundado. La peligrosidad para la comunidad, para la sociedad vinculada a las dificultades de salud mental no tienen absolutamente ningún asidero científico, en absoluto. De hecho, se han documentado más situaciones vinculadas a cierto riesgo del personal sanitario en la última pandemia de COVID por algún maltrato o alguna situación de exasperación que pudo haber surgido en la población, en la comunidad que se atendía en nuestros hospitales, y absolutamente ninguno o poquísimos hechos vinculados a la historia que ya llevamos en nuestra provincia atendiendo situaciones críticas de salud mental en nuestros hospitales. Y voy a hablar un poquito con Javier. Javier, bueno, has visto esta primera parte, cómo hemos intercambiado la ley como herramienta para el abordaje, y en ese universo también están la gente que sufre de adicciones, que tienen brotes psicóticos, que tienen, diversas patologías que tengo miedo de enumerarlas por cometer errores, porque no es la especialidad, la ciencia la mía, pero todas asociadas a su salud mental. Decime, ¿qué es lo que ves de todo esto? ¿Qué concluís de esto que estamos diciendo? En un principio me parece que es importante poder describir un poco la situación que viven muchos de las personas sujetos de derecho, que el Estado debería garantizar el acceso a la atención de la salud, pero también a la promoción de los cuidados en salud mental, analizando las causas por las que las personas llegan a los problemas de salud mental, ¿no? Nosotros lo que observamos del lugar donde trabajamos es principalmente la situación de carencias materiales, de falta de trabajo, y que ahora con la situación inflacionaria que hay, eso genera muchísimo sufrimiento en la gente, y principalmente en los sectores más vulnerables, ¿no? En los sectores donde no alcanzan, o sea, ni siquiera alcanzan a cubrir la canasta alimentaria, tienen que llegar a situaciones donde tienen que buscar de la basura para poder comer y alimentarse, ¿no? Y que eso genera un montón de problemas, y que hoy, principalmente, en particular desde la cuestión de los consumos y las adicciones, ¿no? El consumo de sustancias psicoactivas y las adicciones, lo que vemos es que la salida o lo que se ofrece desde ese lugar es la droga, digamos. O sea que cada vez ha avanzado, o que en este último tiempo ha avanzado mucho en relación a la circulación, ¿no? Y que después también es lo que se ofrece ante toda esta situación de sufrimiento y ante la falta también de espacios culturales, deportivos, etcétera, que permitan ofrecer otra cosa a las personas, ¿no? Que después, en todo este proceso, llegan al problema de salud mental más avanzado, en donde ya hay un deterioro muy importante de su salud integral, ¿no? De su salud mental y también de su salud física. Entonces, esa es la situación que observamos. Me gustaría que le cuentes a la gente cómo se llama la organización que vos estás coordinando con jóvenes, muy jóvenes, con consumos problemáticos. Primero, que lo digas, cómo se llama, dónde está, y segundo, si te ha pasado desde esta experiencia
llevarlo, sea a un hospital monovalente o a un hospital general, y encontrarte con dificultades? Sí, la organización se llama Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario, la institución, Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario José Daniel Rodríguez, ¿no? Que lo organiza y se administra desde la organización Ni un pibe menos por la droga. Ni un pibe menos y ni una piba menos por la droga, entendiendo la situación que muchas veces lleva a los jóvenes. Espera un segundito, si me estás viendo. Adolescentes, pero también adultos. Espera un segundito, estás teniendo problemas con la internet, ¿eh? Vamos a intentar recuperar. Vamos a intentar de recuperar ahí con producción. Quédate hablando un segundito, ya voy a retomar la pregunta, Ya voy a retomar la pregunta. Y vuelvo a Martín, que tiene los tiempos más comprometidos. Digo, el acceso a la atención. ¿Dónde se puso controversial la ley? En si la manera de facilitar esta sociabilidad del paciente, facilitando paulatinamente que desaparezca el hospital monovalente y insertándolo en un hospital público, sería la mejor dinámica de tratamiento y abordaje. ¿Qué resultados ha dado? Estamos del 2017 al 2023, sí, hay varios años. Los problemas un poco que se advierten son tanto para acceder a los servicios de salud, un poco lo que decía Javier ahí, pero también cuando se accede, después existen problemas para, cuando se accede, digo, cuando se interna una persona, después se vuelve también dificultoso las externaciones, digamos. O sea, hay problemas para acceder, pero una vez que se accede también hay problemas para salir, digamos, de las internaciones. ¿Por qué? Porque la salud mental, un poco lo que decía Javier, está, un poco lo que decía él, y está determinada no solamente por cuestiones relacionadas con lo biológico o lo psicológico, sino también con cuestiones relacionadas a toda una historia socioeconómica, historia familiar, que también hay que atender, digamos. Entonces, cuando una persona con una problemática de salud mental, ya sea psiquiátrica o alguna cuestión más de adicciones, no tiene resuelto esas otras cuestiones también que van más allá de lo psicológico y lo psiquiátrico, que son esos derechos que la persona tiene, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, el derecho a la recreación, el derecho al acceso al estudio. Bueno, cuando eso también no está garantizado, no se puede alcanzar un mejoramiento de su salud mental. Entonces todo va relacionado, digamos. Y no tiene la contención familiar, porque a veces bueno, por eso es digo, un la contención paciente familiar, la red de familiares, digamos, también, y de redes de apoyo, decimos nosotros, de la persona que hay que construir, y que muchas veces es muy difícil de construir esas redes de apoyo que sirven para garantizar y para dar continuidad a los cuidados que se dan dentro del hospital. Se hacen complicado esa construcción, entonces por ahí las personas quedan en el hospital. ¿Y qué pasa si una persona queda en el hospital? Lo que no hay nadie. ¿Qué pasa? No hay nadie, y ¿qué se produce en la persona? La persona empieza a padecer esa institucionalización, empieza a perder capacidades, digamos, empieza a perder autonomía y empieza a tener como un retroceso también en su salud mental, digamos. Entonces, por eso lo que se advierte es dificultades en acceder, pero por ahí cuando se accede, dificultades también en poder salir y incluirse socialmente. Y un poco lo que decía Javier, un poco esto termino, la importancia también de que las personas también con adicciones tengan acceso no solo a lo que es la atención psicológica y psiquiátrica, sino también a otros derechos, como son esto que él decía, la recreación, el acceso al estudio, el acceso a una vivienda digna. Carlos, acá me están llegando un montón de mensajes. Se ve que el tema genera mucha atención, mucho interés, porque obviamente el universo de las personas con adicciones es muy importante, lamentablemente, y es un usuario que en definitiva a todos les origina algún problema.
Digo, no te voy a dar clase yo a vos, Carlos, de cómo está el hospital público hoy, en la provincia y a nivel general, digo, saturado de pacientes. Bueno, estamos ahí con el COVID que por momentos sube, por momentos baja. Digo, te vi muy seguro diciendo, como este es el mejor modelo de ley que vamos a trabajar y seguir trabajando, como cerrada la idea. ¿Vos creés que es el mejor universo que le pueden dar, el mejor tratamiento en un hospital público? Sí, en el marco de la legislación posible, en el marco de una normativa factible que tienda a garantizar la accesibilidad, creemos muchísimo de los trabajadores y aquellos que tenemos capacidad de decisión y de gestión en el Estado, como somos todos los directores provinciales de salud mental de nuestro país, creemos que es una muy buena ley para que un Estado marque una regulación general respecto de qué prácticas generar en salud mental. Una cosa es la ley y otra cosa es la implementación, o sea, cómo un Estado se hace carne de esa normativa e invierte en las herramientas que todos los trabajadores necesitamos, tanto en el ámbito público como en el privado, por a través de las prestaciones de las obras sociales, clínicas y sanatorios, para garantizar que el texto de la ley llegue al territorio y a cada una de esas personas vulnerables que lo necesitan. Vamos a ver si Marcelo creo que me estaba contestando, a ver si mejoró su internet. Javier, mejoró tu internet. Ahí te estoy escuchando perfecto. Estábamos hablando, si la accesibilidad sea a un hospital, sea, bueno, a un sector privado, es accesible para quien padece estas cuestiones de adicciones, termina enfermándose psiquiátricamente y, bueno, siendo un peligro no solo para su seguridad en primera persona, sino también para el entorno que trata de contenerlo, porque ha habido problemas en estos espacios que tratan de contención desde el lado, desde la solidaridad, digamos. Sí, nosotros estaba comentando un poco, para cerrar un poco la idea anterior, que si no se aborda integralmente, ¿no?, que está planteado también desde la ley, pero que si no se trabaja también con los recursos necesarios para la prevención, tanto en la sensibilización de los problemas asociados al consumo, ¿no?, como la prevención en términos de garantizar estos espacios para los jóvenes, para los adolescentes, para los adultos y las condiciones de vida, es muy difícil que esta situación, principalmente en la zona más vulnerable, puede llegar a cambiar. Y en relación a la atención de la salud, bueno, hemos tenido experiencia en relación al acompañamiento, tanto jóvenes, adolescentes como adultos, principalmente lo que tiene que ver con el acceso a la atención en los centros que son especializados en salud mental y adicciones. En la parte de poder acceder, por ejemplo, al centro Huella, en donde hay un desborde en la cuestión de la demanda, que tiene que ver con el problema, ¿no? Pues, había lista de esperas, había situaciones en las que a veces los procesos de poder integrar a esa persona a un tratamiento, a un tipo de acompañamiento, son muy largos, ¿no? Y en donde muchas veces la respuesta que se necesita es urgente, ¿no? Porque ha habido situaciones de intento de suicidio, o de situaciones en donde la familia ha estado en riesgo, ¿no? Y la respuesta que debería haber en relación a esas situaciones muchas veces no es la que los tiempos requieren abordarla. Entonces, en relación, por ejemplo, a adolescentes de ahí de la zona, hemos tenido acompañamiento en donde el gurí estaba en una situación muy difícil y nos decía que expresaba la madre, ¿no?, que había intentado quitarse la vida 3 o 4 veces en un mes, ¿no? Entonces, ¿cómo se abordan esas situaciones en las que es muy urgente y en las que, por lo menos desde el CONAF como desde salud mental, no se ha podido avanzar, digamos? Vamos a permitirle a Martín... Los procesos judiciales, ¿no? Vamos a permitirle... También, sí. A Martín que te dé una idea de que está planteando.
No, un poco lo que plantea, sí, nosotros estaba pensando en el tema de que muchas veces se dan situaciones, digamos, de crisis, donde la persona está en una situación de riesgo. Por eso hablamos de situaciones, no de personas peligrosas, sino de situaciones que tienen un principio, que tienen un fin en la vida de la persona, situaciones donde la persona sí puede estar ante riesgo para sí, para tercero, y donde la ley prevé, digamos, intervenciones, inclusive en contra de la voluntad, sin el consentimiento de la persona, y prevé también la articulación de diferentes sectores, digamos, no solamente los sectores de salud, sino también lo que son las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, que vienen a colaborar muchas veces en esas situaciones. Pero bueno, un poco por ahí lo que hay que aclarar que son situaciones, por eso a nosotros nos gusta decir situaciones de riesgo. No es que la persona es peligrosa o la persona es riesgosa. La persona es una persona como todas, que en algún momento de nuestra vida podemos estar pasando por una situación de crisis donde podemos estar en riesgo nosotros o terceras personas. Pero por eso decimos, son situaciones que tienen un principio y que tienen un fin, y que una vez que son abordadas cesan ese riesgo. Lo que nosotros por ahí decimos, y un poco lo que decía Matías y Brenda, es que lo que no hay que asimilar es una persona con diagnóstico de salud mental es igual a una persona peligrosa o riesgosa. Eso es lo que nosotros por ahí consideramos que es una discriminación, o es una discriminación hacia las personas con estas discapacidades, en definitiva, porque también son personas con discapacidad, y son prejuicios, digamos, que un poco intentamos que se borren, digamos. Me quedé con esa respuesta que me diste porque estoy revisando los mensajes. Madres desesperadas que me dicen, mi hijo es adicto, no reconoce que necesita ayuda, no lo puedo llevar obligado, nadie me da una sola respuesta. ¿Dónde debe ir? ¿Qué hacer ante esa situación? ¿A dónde vamos? Por eso nosotros lo que sostenemos en esos casos es que el hecho de que la persona no demande ayuda no quiere decir que los equipos, los efectores de salud no tengan que abordar la situación que está planteando el familiar. Bueno, ¿a dónde ir? Bueno, ahí Centro Huella es un lugar, también están son los efectores, ya sean efectores públicos o privados, donde se atiende salud mental, que puede ser un servicio de salud mental de un hospital general, un servicio de salud mental de una clínica privada o de un hospital monovalente. Lo que quiero que le digas a esa mamá y a otras mamás o hermanos o tíos o adultos o hermano que esté a cargo de un joven que pueda padecer este tipo de problemática, digamos, se lo puede internar, más allá de que la voluntad de él no sea... Si la persona está en una situación, la ley permite, si la persona está atravesando una situación de riesgo, una situación de crisis, la ley habilita a internaciones sin el consentimiento de la persona. La ley habilita internaciones sin el consentimiento de una persona. Tengo que hacer la pausa. Está el doctor Berbara del área de salud mental que le va a decir cómo hacer, cómo actuar, sacarlo del lado del prejuicio a la persona que está siendo dominada por las drogas, que padece esta cuestión, esta enfermedad que termina haciéndole perder toda noción de espacio-tiempo y vincular, sobre todo vincular. Se termina enfermando toda una familia, si la hay, y si no, cuando llega a un centro de contención, termina siendo un problema. De esto estamos hablando, la ley de salud mental, estamos abriendo las dificultades aquí en vivo, en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Gracias, Martín, se tiene que ir a una audiencia, ahora se va rapidito a tribunales. Gracias. Volvemos enseguida. Flota de modernas unidades, autos que garantizan confort y seguridad, una dedicada atención al cliente. Centro Remis, todo lo que está bien para un buen viaje. Hoy
les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Hola, soy Juana Ábalos, presidenta del Centro Provincial de Jubilados ATE. Estamos solicitando que se nos adelante el aumento pactado. La emergencia es hoy. Los trabajadores activos y los jubilados lo necesitamos. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. Somos esenciales, porque como profesionales de la salud estamos comprometidos en tu atención y cuidado. En cada barrio, en cada institución pública o privada, hay un farmacéutico para asesorarte. Las 24 horas, cerca tuyo. Esenciales. Esenciales para preparar fórmulas magistrales según la necesidad de cada paciente. Esenciales para asesorarte en el uso adecuado del medicamento. Esenciales. Esenciales para cuidarte. Esenciales para cuidarnos. Esenciales. Que nos cuidemos entre todos. La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amás. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida y Abser Seguros, asegurando tus experiencias. Gabás y Johnston es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes, defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gabás y Johnston. Y vamos a estar media hora más tratando de responder todas estas inquietudes. Las tengo todas anotadas, enseguidita las voy a trasladar a quienes están en los paneles. Ustedes saben que nuestro programa se replica a través de las redes sociales, un trabajo que hace Vanessa Gali a través del equipo de marketing. Hoy el mundo es el mundo virtual, te brinda posibilidad no solo a nivel comunicación, sino también de autoinventarte en el mundo de la producción y el trabajo. Vanessa Gali está detrás de las redes, dirigiendo el equipo, ahí están los Facebook, @debate Canal 11, el Instagram también, y por supuesto los teléfonos en vivo que nos van a permitir que nosotros recibamos estos mensajes, que Carlos habíamos empezado a contestarlo, y veo que son muchas las personas que tienen algún familiar que les preocupa, que no tienen voluntad de ir a ningún centro a atenderse y que son realmente un problema. Contame, ¿cuál serían en esto de... Contame desde el punto de vista de la ley que está en cuestión hoy, como lo dijiste y lo aclaraste perfectamente bien desde el principio. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos hoy y las que nos va a posibilitar mañana, si es que esta ley... A mí me hace un poquito de ruido cuando vos decís, no se debe mejorar esta herramienta sirve. Y veo que, porque escucho mucho en medios nacionales, que también se cierran bastante. No sé si es el mundo de la psiquiatría, el que de los expertos en psiquiatría. ¿Por dónde viene esto? Bueno, en principio decirte que mi disciplina también es la psiquiatría. Por eso te lo pregunto. Sí, somos muchos los psiquiatras que entendemos que la normativa es la correcta. Insisto, cuando interactuamos con colegas de toda Latinoamérica, Europa y demás, porque en las capacitaciones y actualizaciones uno permanentemente discute de estas posiciones, claramente la visión que se tiene sobre la normativa que hay en nuestro país es muy positiva. Hay otros países que ni siquiera tienen una normativa vigente
y otros tienen normativas de años muy pasados con severas dificultades. En ese punto, insisto, no es la normativa, es una normativa en algún punto bastante joven, por así decirlo, por más que tenga ya años de tránsito, y que una normativa se pueda hacer carne en cada una de las instituciones que debe aplicarla, lamentablemente lleva tiempo. En ese punto te diría, y voy a hacer una extrapolación muy grave, a nosotros nos gustaría que haya semáforos en todas las esquinas de una comunidad donde hay autos y donde hay tránsito para evitar los accidentes. Nos gustaría que se respeten los límites de velocidad, etc. Y hay muy buenas normativas detrás de eso. Pero implementarlo y que eso se cumpla lleva un desafío muy complejo para aquellos que deben ejecutar y hacer cumplir esas normas. En esta norma tan joven también sucede lo mismo. Es muy buena, pero falta mucho trabajo para su implementación. Un poco atando la consulta, si puedo avanzar respecto Exacto. de cómo acceder. ¿Cómo acceder? Bien, en la provincia de Entre Ríos, para no circunscribirlo a Paraná, nosotros tenemos en el ámbito público más de 350 centros de salud insertos en el territorio provincial y más de 60 hospitales en cada uno de los departamentos de nuestra provincia. Lo que tenemos que tener conocimiento es que familiares que sepan que hay algún usuario del sistema de salud o salud mental en particular que no reconozca el problema, la dolencia, la patología, las dificultades que la enfermedad le está ocasionando, pueden acceder a cualquiera de esos subsistemas de salud, primer nivel, que son los centros de salud, segundo y tercer nivel, que son nuestros hospitales, y a cualquier integrante de la estructura del servicio de salud le puede consultar, preguntar por esa dificultad, hacerle el relato caracterizando cuál es la situación que está atravesando y seguramente si no le resuelven la situación van a poder orientarlo a dónde buscar la ayuda más pertinente para de esa manera empezar a construir una solución. En los problemas de salud y de salud mental es muy importante poder construir el diagnóstico acertado respecto de la complejidad de este problema, como bien decía Javier, que hablaba del desempleo, la pobreza, la falta de coberturas, etcétera, problemas de educación, y generar la construcción de una solución integral a esa dificultad, que puede estar atravesada por las drogas o puede estar atravesada por cualquier otro tipo de vulneración de los derechos de ese sujeto. Y seguramente este universo no abarca pocas personas, por algo se saturan los lugares donde hay contención de este tipo de patología. Voy a hablar con quien me acompaña, el trabajador del Hospital Escuela de Salud Mental, que... Mira, te voy a releer varios mensajes porque me parece que está bueno que lo contesten desde el lado de los trabajadores, donde dice, no internan a los enfermos de salud mental. Por cualquier problema te largan, pero no te lo internan. Otro mensaje viene, por favor, pónganme los nombres o el barrio de donde están escribiendo. No, se ve que están escuchando con mucha atención. No los internan, aunque la familia esté presente, no los atienden. Contame, porque esto tenía que ver con lo que estábamos hablando en la pausa. Sí, no, yo lo que hablaba en la pausa es que lo de donde yo trabajo, el Hospital Escuela de Salud Mental, tiene una guardia que funciona a las 24 horas, los 365 días del año, a lo cual ahí se puede acudir en cualquier situación de crisis. Y hay un equipo de compañeros trabajadores, profesionales, por lo general que son equipos interdisciplinarios, que abordan las situaciones y quienes definen qué es un criterio de internación y qué no es un criterio de internación, digamos, y que eso está en manos de los profesionales de la salud, que es de quien, digamos, deberían estar, porque son las personas formadas para definir estas cuestiones. Y en el hospital hay internaciones, incluso, digamos, es un hospital monovalente que tiene muchos años y siempre ha tenido un promedio de internación bastante parejo, así decir, y hay personas internadas en el hospital que podemos diferenciarlo entre los agudos, entre los crónicos, pero hay internaciones. Pero la definición de qué es un criterio de internación lo hace el equipo que asiste a la guardia del hospital. Eso para que quede claro. Si ¿no? Fíjate, agrego algo para que lo evalúes vos también, Carlos, que estás allí desde el área de salud pública, desde el ministerio concretamente. Hay una señora que dice, cerraron el hospital Roballo, ¿por qué? No, digamos, bueno, habría que ver porque hay una discusión, primero digo, sobre
hablando de lo que pesa la información en este campo, ¿no? Y la desinformación, porque absolutamente eso no tiene ningún asidero con la realidad, digamos. Y así a mí me parece que aparecen un montón de cuestiones y la gente que es mucha y que tiene muchos problemas y que tenemos muchos problemas porque es un problema social en relación a la salud mental y a los consumos problemáticos, me parece que al no encontrar soluciones por la falta de implementación de la ley, yo creo que falta muchísimo por implementar, termina cuestionando la ley. Pero en eso nosotros acá coincidimos y yo creo que si nos sentamos a hablar con cualquier persona sobre esta situación nos pondremos de acuerdo finalmente sobre que la ley no es el problema, sino la falta de recursos, de presupuesto, de mayor política para implementar la ley. Te escucho. No, bueno, yo quería agregar esto, que bueno, un familiar se acerca a la institución, por ejemplo en el hospital escuela, y pide la internación. La ley prohíbe que las internaciones se den sin criterios médicos y compulsivamente como se daban en otra época, y por eso también la cronicidad de sostener los espacios de las salas con gente en promedio de internación de 20 años, estamos hablando que, como decía Basaglia, están más por pobres que por locos en esos lugares. Entonces, bueno, la ley prohíbe que las internaciones sean por cuestiones sociales. Si no hay criterio clínico, médico, no se va a internar a una persona. En este organismo consultivo, en el que terminen y están representados los familiares, sí, ¿hay varios familiares de pacientes con distintas patologías? ¿Cómo se define quién es el que está sentado en esa mesa? En realidad nosotros estamos en representación, somos dos personas que estamos en representación de la asociación de usuarios y familiares. Ajá. Así como, bueno, hay espacios académicos, espacios de trabajadores. Quien quiera comunicarse con la Asociación de Usuarios y Familiares, ahí está un camino muy propositivo. Sí, nosotros en realidad ese es como nuestro espíritu, siempre acompañar, ya sea desde la experiencia o desde la demanda, acompañar a familiares. ¿Dónde deben comunicarse? En realidad tenemos una página de Facebook que es AUFASAM, que es las siglas son Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de Salud Mental, y si no, bueno, contactarse con alguno de nosotros, conmigo o con cualquiera de los demás. ¿A través del Facebook? Sí. Ajá. Sí, sí. Vuelvo a la realidad, ¿no? A esa realidad tan dura que a veces se está, por ejemplo, porque no se tiene el presupuesto suficiente y porque, más allá de que Cedronar tenga un presupuesto afectado, siempre es poco con relación al universo de gente que cae a pedir ayuda. Javier, en el día a día, ¿vos sentís que hay que andar mucho todavía para decir está contenido o estamos avanzando con esta ley? Recién un trabajador decía, no es la cuestión de la ley, es que falta presupuesto, por ejemplo. No es la cuestión de la ley, falta aplicarla integralmente. ¿Vos qué decís? De acuerdo con lo que dice Martín, ¿no? Me parece que, Matías, lo que nosotros vemos en relación a por ahí lo que proponía Carlos, ¿no? De que se acerquen a los centros de salud, lo que vemos es que para, por ejemplo, la atención psicológica en los centros de salud que están cercanos a la CAC, lo que nos dicen es que no tienen turno para poder hacer un acompañamiento psicológico, entonces ofrecen que se puedan acercar a la CAC para poder hacer algún tipo de acompañamiento, ¿no? Después, en relación a la capacitación y a la formación de los profesionales, es realmente muy importante que se pueda capacitar y formar en salud mental en general y en particular en adicciones. Cuando veis, por ejemplo, una ambulancia y está en una situación de crisis porque una persona se había consumido 2 o 3 tabletas de clonazepam, se acerca la ambulancia a la CAC, pues si no lo llamaba la psiquiatra no iba, y cuando se acerca dice, no, pero tomó unas pastillas para dormir, ya se le va a pasar. O sea, como poniendo obstáculo a la atención de esta persona que estaba en una situación realmente muy complicada, con secreciones a través de vía oral. Y bueno, o sea, hay situaciones, por eso digo, que son tremendas, realmente preocupantes, y que son necesarios estos recursos, no solo un abordaje desde la salud, ¿no? Sino también poder trabajar a través de una articulación con las escuelas, poder generar espacios barriales deportivos, recreativos, en donde
se vayan generando otras condiciones, no solo para la prevención, sino para la atención y el acompañamiento de las personas que están en esta situación. Concuerdo, el tema es el aquí y el ahora, el riesgo, la vulnerabilidad, la sensación de falta de respuesta está en la gente. En los centros de salud, así como en las mutuales, dice este mensaje, dice, está firmado por Laura es de San Agustín, no dan muchas respuestas a estos problemas de adicción. Se escudan en que si el chico, como en mi caso, no quiere ayuda, nadie puede hacer nada. Bueno, recién nos decían que sí se puede hacer desde el punto de vista jurídico para que acceda a algún tratamiento. Evidentemente falta allí mucha comunicación. Sí se puede hacer, tienen que ir a estos organismos creados por ley para obligarlos a que se haga cargo, o el Estado o quien se tenga que hacer cargo. Y son muchos los mensajes que tengo, la verdad que me sorprende. Yo ya pedí en todos lados la misma respuesta, dice Laura. Y muchos mensajes, Carlos, con relación a una observación en el equipo interdisciplinario. Mucho cuestionamiento del equipo interdisciplinario. No es lo mismo un psicólogo que un psiquiatra, no es lo mismo un psiquiatra que un médico generalista, que un terapeuta, que, digamos, un auxiliar. Si bien no es por desnostar una profesión con relación a otra, vos me estás entendiendo. Estamos hablando de que en una guardia te atendió un profesional que no tiene precisamente expertise en la patología que estás teniendo en el momento del brote y por ahí no considera el riesgo tan necesario de internar en ese momento. ¿Cómo entendés esta demanda? Bueno, en ese punto destacar que la ley por normativa define que el equipo interdisciplinario que puede definir una internación involuntaria, que era lo que definía Martín Cabrera recientemente y que es lo que la comunidad muchas veces demanda, se conforma por un psicólogo y otro integrante del equipo de salud y un psiquiatra y otro integrante del equipo de salud. De esa manera se consolida un equipo interdisciplinario para definir las intervenciones más restrictivas en el campo de la salud mental que tienen que ver con las internaciones involuntarias. Estamos hablando de situaciones severas. Ahora, bien, para el resto de las intervenciones sanitarias y más aún en un primer nivel de atención, todos los integrantes del sistema de salud están capacitados para poder hacer un acompañamiento, una primera escucha y una primera asignación de herramientas resolutivas. Probablemente no vamos a tener la capacidad de resolver las situaciones más críticas, más graves, más severas, y para eso se va a necesitar mayor complejidad, pero sí tienen la capacidad y deben ejercitar la posibilidad de escuchar la situación, orientar y asesorar. En ese sentido, lo escuchaba a Javier, y también destacar que en los CAC comunitarios, históricamente, pensar que podía llegar a haber un psiquiatra en territorio para escuchar a nuestros guríes, a nuestros jóvenes, quizá era algo que ni siquiera se nos ocurría como posibilidad. Y hoy, gracias a la Cedronar y un Estado presente, estamos pudiendo dar cuenta de esas situaciones en pleno territorio, como en el Centro de las Juventudes de calle Caputo, donde recientemente la Cedronar ha asignado 10 cargos para profesionales de salud mental, psicólogos y psiquiatras para establecer esos equipos interdisciplinarios, y con eso se ha terminado la lista de espera. O sea, en ese punto también tenemos que saber considerar en qué situación estábamos previo a la Ley Nacional de Salud Mental y de qué manera se ha ido creciendo y garantizando inclusión en progresión. Insisto y coincido, nos falta mucho por recorrer, pero también tenemos que revisar nuestra historia, como decía Brenda, respecto de las prácticas que se solían dar a personas vulnerables en el campo de la salud mental y las prácticas que estamos dando y garantizando hoy. Sobre todo porque sobreabunda cuando yo te escucho fundamentar muy bien a vos y a todos los que están aquí, esto de la promoción de derechos, de un encuadre desde los derechos humanos. Y a veces cuando estas personas básicamente están con efectos psiquiátricos realmente lamentables, ante al no abordaje del sector salud terminan cayendo en la policía. Y la policía, yo no sé si es el mejor lugar para la atención de la emergencia. Digo, y quiero escuchar a Javier qué me dice de esto. Si te ha pasado esto, ¿cómo ha terminado? Sí,
ha habido situaciones en las que ha intervenido la policía, entonces, o sea, generalmente se complejiza mucho más la situación de abordaje, pues muchas veces la cuestión de los derechos, ¿no?, a veces no son garantizados, y lo que nosotros entendemos para abordar estas situaciones de crisis es que tiene que estar un equipo de salud mental, ¿no?, disponible para poder abordar estas situaciones de crisis, y que también muchas veces lo que pasa es que se pueden evitar estas situaciones de crisis haciendo un trabajo de captación activa por parte no solo de los profesionales de la salud, sino de equipos, ¿no?, integrados por los distintos sectores de la comunidad. Es decir, cuando hay esta situación en donde la persona no accede a algún tipo de internación, bueno, ¿con qué recursos contamos para poder de alguna manera sensibilizar a la persona y a la familia para acompañar en un proceso de recuperación y de atención y acompañamiento a las personas con salud mental y en específico de adicciones? Bueno, eso el planteo un poco de dónde es el abordaje. Hemos tenido algunas experiencias con trabajadoras, con psicólogas, con psiquiatras, pero también con operadoras en salud mental, pero incluso hasta con personas de las organizaciones sociales, de la CCC, que han acompañado a personas en situación de consumo y buscándole la forma de sensibilizar y de acompañar para que esa persona empiece a hacer algún tipo de acompañamiento y de atención en salud mental. Me quedé sin tiempo, lamentablemente, me está llamando las noticias porque es un tema tan importante Menos de un minuto porque me echan del canal, Carlos, decime. Dos cosas. Como bien lo decía Javier, el trabajo interministerial es fundamental. Hemos hecho capacitación sobre un protocolo que propone la ley, que es el protocolo 506, que es cómo las fuerzas de seguridad tienen que abordar situaciones críticas de salud mental y consumo en nuestro territorio. Y sí dejar un claro mensaje que tenemos que correr de una vez y por todas el estigma vinculado a la pobreza, vinculado al desempleo, vinculado a los problemas de salud mental, y darnos cuenta que es el tejido más vulnerable de nuestra comunidad, que lejos de necesitar críticas y señalamientos, necesita ayuda. Necesita ayuda. Y aquí, en primera persona, tenemos esto de facilitar y poner en palabras lo que la gente está viviendo. Puede ser una pesadilla y puede poner en riesgo la salud de un paciente o de un usuario. Lo importante es que ese sujeto de derecho esté debidamente protegido y el entorno familiar y social también, porque si no nos sirven crear mecanismos y organismos y consultimos y debatimos desde la nada. Gracias por estar, gracias por venir. Estamos sobre la hora de las noticias. ¿Ya está Carolina por allí? Escuchando atentamente el debate, aquí estamos ya comenzando también con una nueva edición de noticias en estos temas que también generan distintos puntos de vista, ¿no?, a través de la realidad que uno atraviesa, pero que deben ser también abordados con los especialistas, con quienes también necesitan de este tipo de dispositivos, ¿no? La verdad que sí, y bueno, impresionante, gracias a la gente que escribió, al mensajero de Canal 11, nosotros tomamos todas estas inquietudes, las vamos a trasladar, y nos sirven a nosotros de guía para poder preguntar, porque más allá de los discursos, como dice Carlos, de una realidad tan dura, tan sensible, y tan importante como es el abordaje de la salud mental, hay una realidad que está pidiendo auxilio desde hace muchísimos años. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Un tema que nos va a permitir seguramente hacer más reflexiones, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en donde venimos de atravesar una pandemia. La realidad no es